Bien, profe, gracias. Bien, señor, Qué bueno, gracias. ¿Y qué ustedes? bueno. Profe. Bien, bien, todo muy bien. Por aquí lloviendo fuertemente. No sé cómo está por allá en sus ciudades. Sí, profe, igual. Sí, qué vaina, ¿no? Por acá llueve de noche, pero en el día hace un calor terrible. Ah, sí, ¿en qué parte? Sabana de Terra de Santander. Uy, fue mi chica. Pero bueno, chévere. Sí, más o menos. Yo preferiría un poco más de buen clima en el día, pero sí la lluvia ha dañado mucho la parte rural. Qué vaina eso. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar a hablar acerca de un tema denominado realización de un óptimo proceso de planeación tributaria. Eh, digamos que en, en muchos países y específicamente aquí en el nuestro, eh, que son países que se caracterizan por una cosa y es que estamos en vía de desarrollo, ¿sí? Algunos de pronto un poco más avanzados que otros, pero digamos que todos estamos en la misma bolsa y es países marcados con la etiqueta de en vía de desarrollo. Digamos que en ese tipo de países, la carga tributaria que tienen que enfrentar las empresas, pues digamos que eso resulta ser un factor decisivo a la hora de poder diseñar esas estrategias de negocio. Por eso es que la planeación tributaria, digamos que ha tenido un desarrollo tan importante y se ha vuelto una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de esas empresas, ¿ok? Y digamos que en países específicamente como el nuestro, en donde se hacen reformas tributarias casi que cada año, pues esto se vuelve algo también complejo. ¿Por qué? Porque genera inestabilidad para las empresas. O sea, ¿qué pasa? Que si una empresa ya tiene implementado un buen proceso de desarrollo de planeación tributaria, pues con estos cambios que se hacen vía reformas tributarias, pues lo que hizo, no, esa planeación que hizo con 2 o 3 años de visión, pues ya literalmente lo tiene que echar a la basura. ¿Por qué? Porque las reglas cambiaron. Entonces, digamos que esos son aspectos que le juegan en contra a la imagen del país por un lado, ¿sí? Pero por el otro, las empresas tampoco tienen garantía o no tienen esa estabilidad que les permita desarrollar este tipo de procesos con una visión a un mediano plazo, unos 3, 4, 5 años que se pudiera desarrollar de esa manera. ¿Para qué? Para que las empresas puedan tener esa, digamos que crear estrategias que le garanticen una mayor estabilidad económica. Y específicamente el día de hoy, pues vamos a abordar algunos conceptos que resultan ser claves para poder realizar un óptimo proceso de planeación tributaria. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo nace la obligación tributaria, qué es eso de la evasión, qué diferencia hay entre evasión y elusión y cómo realizar un proceso de optimización. Entonces, digamos que una de las obligaciones fiscales que tiene todo contribuyente es la de pagar específicamente el impuesto de renta, ¿sí? Pero pagarlo con unas condiciones específicas, es decir, pagarlo en los plazos estipulados, pagar el monto que debe pagar, liquidarlo de la manera correcta, etcétera, etcétera. Y aquí vale la pena destacar que ese valor a pagar por ese impuesto puede ser disminuido mediante la aplicación de qué? De una serie de beneficios tributarios. Entonces, digamos que para poder realizar una planeación tributaria, pues debemos tener en cuenta eh, o bueno, debemos tener varios conceptos claros. Por ejemplo, ¿qué es una obligación tributaria? Entonces, digamos que la Constitución política establece que somos nosotros los ciudadanos, las personas las que debemos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y de equidad, ¿ok? Y a su vez, el Estatuto Tributario establece que los contribuyentes o los responsables directos del pago de los tributos son los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Es decir, esto es un mandato. El pagar impuestos está contemplado dentro de la Constitución política y es un deber que tenemos todos los ciudadanos.
unos en mayor medida que otros, pero básicamente a todos nos compete en algún momento de nuestras vidas cubrir ese tipo de impuestos. Y de esta definición, digamos que es importante rescatar dos elementos. El primer elemento es la sujeción pasiva de los tributos, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa sujeción pasiva? Básicamente es cuando la ley determina que una persona en particular está obligada ¿a qué? A pagar un impuesto y a la vez le dice, ok, sobre usted va a recaer esta obligación, pero aparte le establece las condiciones bajo las cuales esa persona, o mejor dicho, ese contribuyente está obligado a pagar ese impuesto. ¿Ok? Y el segundo elemento es el hecho generador. Y digamos que ese otro elemento básicamente lo que hace es que determina las circunstancias, bien sea de modo, lugar y de tiempo, en las que se entiende que un tributo nace a la vida jurídica y ese sujeto pasivo está obligado a realizar el pago o la declaración o el recaudo, entre muchos otros aspectos. Entonces, esto es de lo primero que debemos tener perfectamente claro. ¿Qué es esa obligación tributaria y cuáles son los deberes que con base en esa obligación tributaria se empiezan a desprender? Eh, Ese concepto de obligación tributaria se vuelve importante. ¿Por qué? Porque de ese concepto se desprenden otros tres conceptos que son generalmente mencionados cuando realizamos un proceso de planeación tributaria. Entonces, el primero de ellos es la evasión, ¿sí? Y pues como su nombre lo indica, es evadir una responsabilidad, ¿sí? Esos papás irresponsables que están haciendo, evadiendo la responsabilidad para con sus hijos. Entonces, lo mismo pasa con el impuesto. Se le dice a un contribuyente que es sujeto pasivo de esa obligación y que debe cumplirla en ciertos momentos de tiempo y esa persona decide, por la razón que sea, con justificación o sin justificación, evadir esa obligación. ¿Ok? Eh, digamos que en este caso, la evasión puede darse por muchísimas causas. De hecho, es común en muchos países, incluido el nuestro, esa práctica, digamos que en temas de pago de impuestos. Es totalmente, se ha vuelto casi que una costumbre el tema de la evasión, ¿sí? La evasión en términos prácticos es cuando un contribuyente, a pesar que cumple como un sujeto pasivo y se cumple el hecho generador, pues esa persona toma la decisión de no realizar el pago o el recaudo del impuesto. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con la elusión. Y esa elusión, digamos que es un concepto muy distinto al de evasión. Eh, y de la ilusión, digamos que han nacido nuevas políticas frente a las estrategias de planeación tributaria. Pero bueno, definamos lo que es la ilusión. La ilusión es construir estructuras que jurídicamente son viables, que jurídicamente son legales, pero cuyo propósito es desviar los puntos en los cuales se puede cumplir el hecho generador o la sujeción pasiva. En otros casos, también la causación del impuesto, es decir, algunos contribuyentes crean toda una estructura o, bueno, todo un marco en virtud del cual, basándose en estrategias 100% legales, no se da ni el hecho generador ni la causación o la sujeción pasiva de un impuesto. Eso es elusión, ¿ok? Y la otra es lo que se conoce como la optimización. Y digamos que optimización, este es un tema muy novedoso en aspectos tributarios. ¿Por qué? Porque básicamente tiende a ser una forma de planeación en la cual el resultado no necesariamente es el de eludir la obligación tributaria. ¿Ok? La optimización es un proceso eh, y básicamente es un proceso que está enmarcado en la planeación que casi todos los contribuyentes realizan de forma tal que puedan atender las reglas tributarias sin que eso pueda entenderse como un abuso tributario y pueda tener algún tipo de efecto en su carga tributaria. Digamos que esos tres elementos han generado
que surjan nuevas perspectivas en el mundo, y digamos que esto lo vamos a ver más adelante, y es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces la planeación tributaria puede caer, bien sea en evasión, bien sea en elusión, y en estos casos, este tipo de prácticas son sancionadas por la ley, ¿ok? Entonces, pues habrá que empezar a determinar en qué momento el paso que estamos dando es hacia una actividad configurada como elusión o como evasión. ¿Para qué? Para evitar caer en eso. ¿Por qué? Porque esto ya es sancionable por la ley. ¿Listo? Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones. Y una pregunta que siempre se realiza en el marco del proceso de planeación tributaria es básicamente la planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado. Y digamos que la respuesta a esta pregunta tiene varias particularidades. En primer aspecto, es que no siempre la perspectiva o ese, ese hecho económico se mide desde la carga tributaria, es decir, desde el costo tributario de esas operaciones. También se puede medir desde la perspectiva del flujo de caja, es decir, la disponibilidad de recursos y el capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí digamos que hay que tener mucha precaución porque no todo es ahorrar, no toda planeación tributaria va orientada a disminuir el pago de un tributo. En muchas ocasiones, y también es una buena práctica de la planeación tributaria, es darle flujo de efectivo, darle liquidez a la organización. Por ejemplo, si usted, si en la organización están pensando en vender un edificio, ¿sí? Salir de un bien de estos, pues posiblemente si lo están haciendo, si en el mes de noviembre, bueno, en octubre tomaron la decisión, pues uno le dirá, mire, ¿sabe qué? No lo vaya a vender todavía. Más bien, véndalo o vaya haciendo la negociación, pero perfeccione esa obligación en los primeros días de enero. Con eso usted va a poder trabajar ese recurso todo el otro año. ¿Para qué? Para poder pagar esa obligación derivada de la venta de ese bien hasta el siguiente año. Entonces, tiene algo de liquidez y de flujo de caja esa entidad. Y pues son situaciones que son válidas, pero que en muchas ocasiones más le puede el afán al empresario por salir de algún bien o la necesidad de tener liquidez, y asumiendo ahí lo que va a ser el pago de esa obligación inmediatamente en el siguiente año. ¿Por qué? Porque se le ocurrió venderlo en noviembre o en diciembre, cuando se pudo haber esperado a que lo hiciera en enero para tener todo un año para poder trabajar ese recurso. Y otro aspecto importante en la planeación tributaria es que esa planeación tributaria no siempre va a tener el propósito de ¿qué? De reducir esos costos tributarios o de maximizar el flujo de caja. También se puede llevar, eh, digamos que esa planeación tributaria también puede cumplir el propósito de realizar ¿qué? Una adecuada gestión de la administración de los impuestos, y con esa adecuada gestión de la administración de los impuestos, pues va a poder evitar que surjan situaciones de riesgo para la compañía o para ese contribuyente. Ahora, casi siempre la planeación tributaria tiene como objetivo optimizar esa carga tributaria de los contribuyentes, o bien sea su disponibilidad de recursos. ¿Ok? Eh, Aquí, digamos que surge otra pregunta, y es, ¿la planeación tributaria solo aplica para el impuesto sobre la renta o su alcance puede llegar a otras clases de impuestos? Pues generalmente la planeación tributaria se realiza específicamente para el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Ahora, esto, pues, digamos que puede llegar a generar unas inquietudes que veremos a continuación. Eh, por Profe, ejemplo, pero hay otros impuestos, como por ejemplo el impuesto al patrimonio, que también es muy importante, pues la planeación. sí, y digamos que básicamente la pregunta iba orientada hacia ese tipo de impuestos indirectos como el IVA, que de pronto uno puede decir, ok, puedo realizar, no es que no se pueda, es decir,
Decir que la planeación tributaria solo aplica para el impuesto sobre la renta es una mentira. Pero el hecho que la planeación tributaria en la mayoría de los casos se aplica sobre el impuesto a la renta, digamos que estamos hablando de un cumplimiento de esa premisa de un 90-92% en la mayoría de los casos. Pero también se puede realizar planeación tributaria sobre esos otros impuestos y no solamente sobre patrimonio. Ahorita también habrá que pensar en temas de normalización tributaria, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con estos tipos de escándalos que han surgido y ahora específicamente el de Pandora Papers? Es que por lo general, cuando esos escándalos salen a relucir, se incrementa el recaudo. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno nacional comienza a desarrollar unos planes para perseguir a ese tipo de capitales fugados o de personas de los más ricos de la nación que sacaron sus recursos y los están escondiendo. Entonces, cuando pasa eso, por lo general eso redunda en unos mayores, digamos que empiezan a hacerle un seguimiento específico a esas personas que salieron identificadas en ese tipo de papeles y eso deriva en que estas personas vengan y normalicen su situación tributaria. Y en ese tipo de procesos de normalización también vienen aspectos de planeación tributaria. Pero básicamente eso es lo que se espera pase ahorita con lo que se destapó de los Pandora Papers. Esperemos a ver porque pues al gobierno ya le han preguntado en varias ocasiones cuáles son las medidas que va a tomar frente a esos papeles y no ha dado ninguna respuesta aún, ¿ok? Y menos con que a sabiendas que el director de la DIAN está inmerso en ese tipo de situaciones. Entonces digamos que Ay, el PAN, profe, pero el dime. director de la DIAN era porque tiene una cuenta de $10,000 en Estados Unidos que es que, o sea, salir en los Pandora Papers no necesariamente quiere decir que uno está evadiendo, o sea, simplemente esos son estructuras que hay en el exterior y las puede tener uno perfectamente declaradas sin ningún rollo y eso es lo que en muchas ocasiones pasa, sino que también hacen mucho, los medios de comunicación hacen mucha mala información al respecto y lo del director de la DIAN es una cuenta de $10,000 en Estados Unidos, que eso pues $10,000 pues no es nada. Sí, pero es que aquí el inconveniente es lo ético de esa situación. O sea, el cargo que le está representando, ¿sí? Pero ¿qué tiene Eh, antiético eso? Porque es que no es ilegal tener activos en el exterior. ok, lo antiético es que él declaró esos dineros vía una empresa que está inactiva. ¿Tú has visto el debate político? ¿Cuál debate? De los precandidatos? ¿O de cuál debate? No, el debate Pero político es que que le ahorita están hay mil haciendo, debates. no, el debate político que le están haciendo al director de la DIAN. Pues sí, precisamente lo que vi fue eso, que era una cuenta de $10,000 en Estados Unidos, pues que no. No, de pronto lo que viste fue la noticia, pero el debate político lo llevan ¿a qué? A que los funcionarios públicos tienen la obligación de discriminar cuáles son los bienes que tienen, los activos que tienen tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué ha ocurrido? Que el director de la DIAN en efecto colocó que tenía una cuenta bueno, indicó en su formulario que esa cuenta que tiene, esos recursos que tiene en el exterior, los tiene por medio de una empresa denominada Junco LLC. Y esa empresa Junco LLC es una empresa que está inactiva desde el año 2015. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué reportó eso ahí? La respuesta que él dio es que en el formato de la DIAN hay que colocar un código. Ese código no lo tiene la empresa que él, Cyber Security o Cyber Systems, algo así, en la empresa que tiene en Estados Unidos. Entonces, el argumento que él da es que por ese código, él no, por no tener ese código, esa empresa en Estados Unidos, él decidió reportarlo a través de la empresa que está radicada en la Florida como Junco LLC. Entonces, eso ahí, ¿a qué deriva? Pues lleva a que el director
O sea, le empiezan a hacer un tipo de cuestionamiento orientado a, bueno, y entonces usted me está diciendo que por una debilidad que tiene un formato que ustedes han creado, entonces usted va a declarar o va a transcribir información errónea o falsa que puede llegar a derivar en tergiversar la información. Y ese es básicamente el cuestionamiento que le están haciendo ahorita a él. Va orientado a que cómo él no reportó, bueno, y aparte, que anteriormente en las otras declaraciones de renta tampoco se evidencia que él haya declarado que tenía esa cuenta de ahorros en el exterior. Entonces, el tema ahí va muy orientado y sí, puede ser que sea $10,000, pueden haber sido $100, pero la obligación y sobre todo de este tipo de personas es indicar, y tú misma lo has dicho, tener recursos en el exterior no es un delito, pero el delito es en no reportar ese tipo de información. Entonces, eso es lo que se le cuestiona y en eso es en lo que está el debate político acerca de por qué el director de la DIAN no declaró la información de manera correcta. Y es fácil, él podrá decir, sí, no, fue un error y eso está contemplado dentro del procedimiento tributario. Él se puede amparar ante un derecho, ante un acto de inexactitud en su declaración de renta y puede llegar en determinado momento a corregir esa declaración y pues pagar la debida sanción, pero el tema es más ético, o sea, ¿por qué eso le está pasando al director de la DIAN que está encargado específicamente de evitar que hayan ese tipo de situaciones a nivel nacional y fuera eso de perseguir y tratar de recaudar ese tipo de dineros? Entonces, pues habrá que esperar eso hasta dónde nos lleva, pero el tema es un poquito complejo debido a eso. Y no es tanto por el monto, sino es por el estatus de la persona que está inmersa en ese tipo de situaciones. Bueno, entonces, desde el punto de esos otros impuestos, es decir, cómo se puede hacer planeación tributaria desde otros impuestos, digamos que se puede decir que sí se puede aplicar planeación tributaria a otro tipo de impuestos, no necesariamente sobre el impuesto sobre la renta, ¿sí? Pero debemos recordar que los impuestos transaccionales o esos impuestos indirectos tienen su hecho generador cuando sucede una transacción específica. Y eso básicamente significa que realiza procesos de planeación tributaria sobre esos hechos, pues puede llegar a considerarse que elusión. ¿Sí? Por eso, generalmente, la planeación tributaria no se enfoca en ese tipo de impuestos indirectos. ¿Ok? Entonces, ¿es posible diseñar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos? Sí se puede, pero el tema se nos puede revertir. ¿Por qué? Porque para la DIAN eso se puede interpretar como un tema de elusión. Y eso lo vamos a ver más adelante con unos casos. Otro aspecto importante tiene que ver... ¿Sí? ¿Perdón? Profe, por lo menos cuando hay empresas que empiezan, digamos, al finalizar el bimestre a mirar lo que, bueno, ahora con la facturación electrónica se ha vuelto un poco más complicado, pero antes por lo menos qué ventas se reportaban, qué ventas no se reportaban, o por lo menos ya iba a cortar el bimestre y se tenía una venta grande y no, entonces dejémosla y la facturamos los primeros días. Eso puede ser así, digamos, esa alusión que usted está hablando. Sí, pero ahorita con un ejemplito te lo voy a explicar un poquito más fácil. ¿Ok? Vale. Ok, gracias. La segunda duda que surge ahí es por qué la planeación tributaria generalmente recae sobre el impuesto sobre la renta. Sucede que el impuesto sobre la renta, a diferencia de los impuestos transaccionales o estos impuestos indirectos que veíamos acá, tiene un enfoque distinto. Ese impuesto sobre la renta se basa, en términos muy generales, en la operación de un contribuyente en un periodo de tiempo que generalmente conocemos como un periodo gravable. Ahora, como el impuesto sobre la renta, digamos que se basa sobre la operación de un contribuyente, pues en aras de eso podemos realizar optimizaciones desde la perspectiva del modelo de negocio. ¿Ok?
y también desde la operación habitual de la compañía o de ese contribuyente. Es decir, eh, tenemos un margen mucho más amplio de realizar estrategias de planeación tributaria que permiten tener los efectos que el contribuyente está buscando. ¿Ok? Es por eso que generalmente se realiza la planeación tributaria sobre ese impuesto sobre la renta, pero no significa que sea el único camino por el cual haya que hacer planeación tributaria. Y vuelvo y les digo, planeación tributaria no solamente va orientado a reducir el monto a pagar, ¿sí? Sino también va orientada la planeación tributaria a ordenar la, la parte de impuestos en la organización. ¿Para qué? Para evitar que por el incumplimiento del pago en algún impuesto o por una mala liquidación, la empresa tenga que incurrir en sobrecostos y esto pues descuadre un poco más las finanzas de la organización. Y el tercer interrogante es, ¿en qué casos la planeación tributaria para el impuesto sobre la renta tiene incidencia en otros impuestos? Digamos que muchas veces se trata de realizar un análisis del modelo de negocio, se trata de realizar un análisis de la compañía o de la persona natural, de forma tal que si existen unas maneras de realizar algún proceso de optimización tributaria, pueden haber cambios dentro de esa estructura del modelo de negocio o de la operación habitual de la compañía. Y cuando hay cambios dentro de esa estructura, puede darse el caso que hay otro tipo de efecto en otros impuestos. Por ejemplo, puede ser que yo celebre un contrato de colaboración porque es más eficiente para la estructura tributaria en renta y para el modelo de negocio en general, y ese contrato de colaboración entre las partes que están participando en el negocio trae un efecto en materia sobre el impuesto sobre las ventas. Es por eso que cuando se esté modulando todo el enfoque operacional y de negocio de un cliente, hay un efecto en otro tipo de impuestos. Entonces, hay que tener perfectamente claro todo el panorama para poder, al momento en que se diseñe una propuesta o una acción de planeación tributaria, pues mirar realmente cuál va a ser el efecto, porque puede ser que estemos en, digamos que cumpliendo el primer propósito, que es atacar ese impuesto sobre la renta, tratar de disminuirlo, pero puede ser que indirectamente estemos afectando otro tipo de impuesto y que nos salga, como dicen las mamás, más caro el caldo que los huevos. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que hacer un análisis un poco más profundo para poder determinar realmente el impacto que ese ejercicio de planeación tributaria va a tener en un corto o mediano plazo en la organización. Ahora, ¿cuáles son las generalidades del impuesto sobre la renta? Digamos que realizar un óptimo proceso de planeación tributaria implica que los fundamentos y las bases conceptuales deben estar muy claras, deben ser unos conceptos muy sólidos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a abordar a continuación son las generalidades sobre el impuesto sobre la renta en Colombia. Entonces, digamos que a nivel mundial existen varios aspectos que son generalmente aceptados e incluidos dentro de los marcos tributarios de cada estado. Esos aspectos sustantivos son los siguientes. Entonces tenemos en primera instancia el impuesto directo. Entonces aquí el impuesto sobre la renta grava las utilidades obtenidas por el contribuyente. Ese, digamos que ese es el primer aspecto que hay que entrar a analizar. ¿Por qué? Porque eh, si bien es cierto, ese impuesto sobre la renta grava las utilidades obtenidas por el contribuyente en un periodo determinado por la ley según cada estado. Entonces, pues digamos que no es lo mismo declarar renta en Colombia que declararla en Chile. Cada país tiene su propia legislación, tiene sus montos, sus tasas, entonces, varía dependiendo del estado. En segunda instancia, está digamos que el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. ¿Y qué significa eso de progresivo? Que básicamente el que más tiene va a pagar más.
¿sí? Eso es lo que se entiende por progresivo. Ahora, usted me va a decir, no, pero ¿cómo así que progresivo es eso? ¿Y por qué en Estados Unidos eh, Jeff Bezos no paga ni siquiera el 1% de lo que debería pagar si el impuesto debe ser progresivo? Yo le diría, no, pues sí, es que eh, digamos que los países, cada país tiene sus propias reglas, sus propias normas, y pues digamos que en este tipo de casos, estas personas que son de los más ricos del mundo, pueden descontar aspectos que no necesariamente tienen que ver con la actividad del negocio. Entonces, usted, por ejemplo, podía ver que en la declaración de renta de Donald Trump, él metía el corte de cabello, metía las sesiones que tenía en la cámara bronceadora, todo ese tipo de aspectos que son netamente personales, él los metía dentro de la declaración como descuentos. Y esto es, digamos que si bien es cierto, es aceptado por la administración tributaria, pues no es bien visto. ¿Por qué? Porque pues uno no debería contemplar esos aspectos dentro de esos descuentos tributarios. Pero eso pasa en Estados Unidos. Y con solo decirle que es tan bien hecha la declaración de Jeff Bezos en este caso, que él termina pagando menos del 1% de su fortuna. O sea, que más sin embargo es una millonada de dólares, pero no alcanza a pagar todo lo que él debería pagar. ¿Ok? La tasa nominal en Estados Unidos es del 21% y este señor no alcanza a pagar ni siquiera el 1%. ¿Ok? Entonces, dése cuenta lo desproporcionado y que no se cumple a cabalidad lo del tema de progresividad. Pero el principio va orientado a eso, a que el que más tiene pague más. ¿Ok? Ahora, se dice que es progresivo en la medida, se dice que ese tipo de impuestos pues, son progresivos. ¿Por qué? Porque busca generar mayor tributación en la medida en la que hay una mayor base gravable. ¿Ok? Ahora, no solo depende de eso, podríamos tener mayor base y una tarifa estática, y eso implicaría que habría un mayor pago de tributos mientras el contribuyente obtenga más ingresos. Algunos países, y entre esos está incluido Colombia, respecto a las personas naturales, establece que cuando va creciendo la base gravable, la tarifa también se incrementa, de forma tal que entre mayor base se tenga, va a haber una mayor tarifa y por ende, pues va a haber un mayor recaudo, y de esa manera se está consultando que la capacidad contributiva del contribuyente. Y de eso, y esa es digamos que es el componente característico que le da al impuesto de renta ese sentido de progresividad. ¿Ok? Y el tercer aspecto es que es lo que tiene que ver con la fuente. Digamos que los estados generalmente graban los ingresos obtenidos por un contribuyente dentro de su territorio, sin perjuicio que a los residentes en muchísimos estados se les grave las rentas obtenidas en ese país o en cualquier parte del mundo. Generalmente, el concepto de fuente es relevante. ¿Por qué? Porque los países tienden a tributar cuando algo se origina dentro de su territorio. De esa forma, todas las personas son contribuyentes del impuesto y por ende, pues pagan respecto de esas rentas que han obtenido dentro de ese país y que se consideran fuentes de renta nacional dentro de ese estado. Ahora, ¿qué puede pasar? Y es que de acuerdo a los convenios de evitar la doble tributación, pues los países también, cuando pactan algún tipo de tratado internacional, pues contemplan ese tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque el objetivo de hacer un tratado de libre comercio es que haya una actividad comercial entre muchos ciudadanos o empresas de los diferentes países, y esto pues derive en unos mayores beneficios para estos países que hacen parte de ese convenio. Por ejemplo, la CAN, el convenio, eh, la Comunidad Andina de Naciones. Ese es un convenio que firma Chile, Perú, Colombia y México, y dentro de ese mismo convenio se habla acerca de la no doble tributación. Es decir, yo puedo ir a hacer negocios en Chile y en Chile pago lo correspondiente a los ingresos que obtuve por el desarrollo de esas actividades dentro de Chile,
pero no implica que cuando yo traiga esos dineros acá a Colombia, entonces voy a tener que pagar o declarar también sobre esos ingresos. ¿Por qué? Porque el convenio evita que, como yo ya pagué en Chile, no tengo que cubrir eso acá. ¿Por qué? Porque estaría cometiendo doble tributación. Y eso es algo que buscan los países evitar a toda costa. ¿Para qué? Para que haya una mayor fluidez comercial entre las diferentes naciones. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que generalmente ese concepto de fuente es relevante. ¿Por qué? Porque los países tienden a tributar cuando algo se origina dentro de ese país. Entonces, yo tuve ingresos en Chile, pues yo pago mis impuestos en Chile, pero cuando me traiga la platica que me sobró, la traigo a Colombia, no debo pagar eso. ¿Por qué? Porque el convenio que se firmó entre esas cuatro naciones indica que el impuesto que tiene que ver con los ingresos que obtuvo un contribuyente en determinado país no va a implicar otra tributación cuando esa persona lleve esos ingresos que obtuvo al otro país. Entonces, de esa manera, digamos que los países buscan también crear ese tipo de estímulos para que haya muchos más empresarios que inviertan y que se vayan moviendo en ese tipo de tratados para que las naciones se vayan haciendo más fuertes y de esta manera todos los países vayan creciendo a un ritmo acelerado. No por nada, pues Chile, Perú, Colombia y México, pues son países, primero que casi todos comparten el Océano Pacífico. Es fácil, digamos que intercambiar productos vía marítima, pero también digamos que es muy interesante el tema de empezar a mover comerciantes o comercio a través de estos países, aprovechando que de pronto estos países también tienen o gozan de otros convenios. Por ejemplo, el convenio que tiene México con sus vecinos del norte, con Estados Unidos y Canadá. Esto en determinado momento puede llegar a beneficiar a algún colombiano que quiera ir a hacer negocios allá. ¿Por qué? Porque si alguien se beneficia de un buen tratado, es México. México yo creo que es el país que más le ha sabido sacar provecho a ese tipo de tratados y sobre todo al tratado de, no me acuerdo cómo se llama ese tratado, pero es con Estados Unidos y con Canadá, en donde este país ha logrado obtener mucho de su desarrollo vía la implementación de ese tratado de libre comercio. Em, Aquí, digamos que vamos a ver lo que son los aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta en Colombia. Digamos que en el caso de Colombia hay algunos aspectos sustantivos que debemos resaltar para efectos de la planeación tributaria sobre este tipo de impuestos. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con los sujetos pasivos. Digamos que aquí, o bueno, más que con esos, con sujetos pasivos es como la sujeción pasiva, ¿sí? Digamos que en este punto la normatividad tributaria en nuestro país establece que las personas naturales y jurídicas o asimiladas que se consideren residentes para efectos fiscales, pues están sometidos a imposición por sus ingresos o rentas de fuente mundial. ¿Y esto qué quiere decir? Que pagan impuestos sobre la renta por los ingresos que obtienen en Colombia, pero también por los ingresos que puedan obtener en otros estados del mundo. Ojo ahí, hay que tener precaución con aquellos países con los que se ha firmado un convenio de no doble tributación. ¿Ok? Pero por lo general, cuando usted desarrolla una actividad en otro país y genera ingresos, los debe declarar acá y pagar sobre eso. Contrario a ello, las personas naturales y jurídicas o asimiladas que no sean consideradas residentes únicamente van a estar grabadas en Colombia por los ingresos y las rentas que se consideren son de fuente nacional. ¿Ok? Ahora, ¿a qué hace referencia el término de fuente? Digamos que Colombia tiene establecido expresamente cuándo un ingreso es considerado de fuente nacional o cuándo un ingreso es considerado de fuente extranjera. Por regla general, un ingreso es considerado de fuente nacional cuando el hecho que lo origina se realiza en Colombia. Por ejemplo, una prestación de servicios dentro de nuestro país. ¿Ok? Ahora bien, algunos casos expresamente señalados en la ley,
como sucede con la prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, están grabados en Colombia como ingresos de fuente nacional independientemente que su prestación de servicio se realice en Colombia o desde el exterior. El otro aspecto importante es lo que tiene que ver con la tarifa, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente, las personas naturales tienen unas tarifas que son de carácter progresivo. Sin embargo, las personas jurídicas o asimiladas generalmente en Colombia han tenido una tarifa estática en el tiempo. Ahora, cuando me refiero a tarifas estáticas, no me refiero a que no puedan tener variaciones en la medida en que va apareciendo cada reforma tributaria como las que han venido sucediendo en los últimos años. El punto de esto es que no hay una tarifa que a medida que obtenga más ingresos me tienda a gravar de una manera más alta, con excepción a la tasa a las entidades financieras. Y el otro aspecto que tiene que ver con el impuesto sobre la renta es lo que tiene que ver con la base gravable, que es también conocida como renta líquida gravable y se determina con base en las disposiciones normativas según lo dicte el estatuto tributario. Entonces, bajo ese aspecto, empecemos a abordar lo que es la evolución de las normas antiabuso y antielusión. Y en este punto debemos tener en cuenta que cada vez que se promueve una reforma tributaria en nuestro país, se incluyen disposiciones que tienden a prevenir estrategias de planeación tributaria agresivas o que se pueden considerar que son elusivas o abusivas, ¿ok? Por ejemplo, digamos que un ejemplo de esto son las recientes disposiciones que tienden a restringir las operaciones con vinculados en el exterior. ¿Qué es un vinculado en el exterior? Una sucursal que yo tengo en otro país, por lo general en un paraíso fiscal. ¿Ok? Entonces, esa actividad o el hecho de tener un vinculado económico en un paraíso fiscal, eso ya genera alerta para la DIAN. Y ya la DIAN, ¿qué dice? Pilas que ahí pueden estar desarrollando una actividad o una estrategia de planeación tributaria agresiva y por lo general esas prácticas de planeación tributaria agresiva terminan en actos de ilusión. ¿Ok? Entonces hay que, Para eso perdón, se inventaron los precios de transferencia. exactamente. Entonces, digamos que es por eso que generalmente se establecen mayores tarifas de retención en la fuente y se solicitan más soportes de las operaciones y aplican unos regímenes como el régimen de precios de transferencia. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que en las últimas reformas tributarias, bueno, en los últimos 10 años, Colombia ha tenido 7 reformas, y aquí falta la ley 2155, que han venido cambiando esas disposiciones y esas normas antiabuso y antielusión. Pues la más reciente fue la 2155 y la anterior, que fue la ley 2010 de 2019, esa ley que hizo, ratificó muchos puntos de la inexequibilidad de la ley de financiamiento, pero también incluyó disposiciones que tienden a ¿qué? A prevenir lo que es el abuso y la ilusión. Y es importante aquí mm, tener en cuenta que desde el año 2013 la OCDE ha promovido las acciones BEPS que básicamente tienden a prevenir que existan enfoques de planeación tributaria agresiva o elusivas. ¿Y qué hace? Pues digamos que están orientados a establecer unas recomendaciones para que los estados incorporen en su propia normatividad con el propósito de que de prevenir ese tipo de prácticas. Colombia ha incluido diversas acciones dentro de sus disposiciones normativas, pero básicamente esto bien implementado desde la OCDE, ¿ok? Y pues si usted me dirá, pero en el 2013 no estábamos en la OCDE. Sí, perfectamente claro. Ya estábamos haciendo papeles y trámites para que fuéramos incluidos dentro de la OCDE, pero todavía no hacíamos parte de la OCDE. Pero eso no implica que no pudiéramos empezar a adherirnos a esas buenas prácticas que generan este tipo de agremiaciones o de clubes, como se les dice comúnmente. Y aquí entonces tenemos que hablar acerca de lo que es la tasa efectiva y la tasa nominal. Este es otro concepto que hay que tener claro
porque digamos que son dos conceptos clave que hay que tener en cuenta para la planeación tributaria en el impuesto sobre la renta y también para qué, para su cumplimiento. Entonces, en primera instancia, tenemos lo que es la tasa nominal. Digamos que por tasa nominal se entiende que es la tarifa del impuesto sobre la renta que está expresamente prevista en la ley, que se aplica sobre la renta líquida gravable, que es diferente a la utilidad comercial del negocio. Para el 2020, para el año gravable del 2020, la tarifa de renta para las personas jurídicas o asimiladas fue del 32% y se esperaba que para el 2021 esa tarifa bajara al 31% y para el 2022 al 30%. Pero pues con la nueva reforma tributaria esto se abolió y se creó una tarifa del 35%. Eso frente a la tasa nominal. Y frente a la tasa efectiva, ¿qué es esa tasa efectiva? Es la correlación. ¿Y qué es correlación? Cuando uno habla de correlación, está relacionando dos variables. Entonces aquí básicamente la tasa efectiva es la correlación entre el impuesto efectivamente pagado que tiene relación con la utilidad comercial del negocio. ¿Ok? Entonces aquí en esa tasa efectiva resulta importante tener en cuenta que la utilidad comercial del negocio no es la misma renta líquida. Digamos que esa renta líquida gravable se determina con base en las disposiciones normativas que incluye el estatuto tributario. Pero ahorita hacemos un ejercicio para dar un poquito más de claridad sobre eso. Entonces, por ejemplo, veamos lo siguiente. En esta tabla tenemos la siguiente información. Entonces, tenemos una partida, tenemos a nivel contable, a nivel fiscal, cuál es la diferencia entre estas dos partidas y cuál es la justificación. Entonces, digamos que acá en la columna de partida, aquí vamos a relacionar todos los ítems que estamos depurando. ¿Listo? Aquí pues va toda la parte contable, la parte fiscal, la diferencia y la justificación. Ahora, Creo que eso no es algo así como el formato de conciliación fiscal. sí, sí, exacto. Es más burdo, pero sí, va orientado a eso. ¿Ok? Entonces, a tratar de mirar qué es lo que realmente yo puedo descontar fiscalmente, porque no todo lo que está como deducciones contables yo las puedo replicar directamente en la parte fiscal. Eso tiene unas reglas. Entonces, básicamente podemos decir lo siguiente. La empresa tuvo unos ingresos por 142.000 millones de pesos. ¿Sí? Estos ingresos son iguales tanto en la parte contable como en la parte fiscal. Ahí vamos a replicar ambos la misma cifra. Entonces no tenemos diferencia y como no hay diferencia, pues no tenemos que justificar absolutamente nada. El siguiente ítem tiene que ver con el costo de ventas. El costo de ventas fue de 124.000 millones en la parte contable y pues tal cual se lleva para la parte fiscal. Entonces no hubo diferencia, no hubo justificación. El otro ítem tiene que ver con los gastos de administración. Aquí en los gastos de administración están contemplados 2.000 millones, pero en la parte fiscal solamente podemos reconocer 1.600 millones. Es decir, ya tenemos una diferencia de 400 millones en contra nuestra y básicamente esos 400 millones hacen referencia a pago de sanciones, pago de indemnizaciones, monto de depreciaciones, que no pueden ser deducibles fiscalmente y por ende, aunque yo los tenga contabilizados en 2.000 millones, solamente fiscalmente me van a reconocer 1.600 millones. Otro aspecto importante es los gastos de ventas. Los gastos de ventas desde la parte contable fueron por 5.400 millones que para efectos fiscales únicamente se pudieron reconocer como deducción del impuesto sobre la renta 4.400 millones. Es decir, ya se me genera una diferencia de 1.000 millones, ¿sí? Que básicamente corresponden a gastos sin soportes, gastos que no tienen relación de causalidad, entonces yo no los puedo deducir fiscalmente, ¿ok? Aunque ya los tengo registrados en mi contabilidad, pero debido a que no tienen esa relación de causalidad, yo no los puedo deducir, ¿listo? Otro aspecto también que podemos ver es otros gastos. Digamos que según las NIF fueron
300 millones, pero para efectos fiscales solo se pueden reconocer 100 y esto pues obviamente arroja una diferencia de 200 millones que básicamente puede corresponder al gravamen a los movimientos financieros o el 4 por mil puede ser intereses de mora o otros gastos no deducibles. Ahora, si miramos las últimas tres filas, en la primera vamos a tener lo que es el resultado, ¿sí? La sumatoria de lo que me da estas sumas y restas, me queda en total una utilidad de 10.300 millones en la parte contable, pero en la parte fiscal me da una utilidad de 11.900 millones, es decir, es más alta la utilidad que me da o el resultado que me da desde lo fiscal que desde lo contable. ¿Por qué? Porque yo estoy descuadrado en 1.600 millones de pesos, que es esta la diferencia. ¿Ok? Digamos que esos 11.900 millones resultan del depuramiento de esa base fiscal, ¿sí? Es decir, la renta líquida en relación con la utilidad comercial es sobre esta que se va a aplicar la tasa nominal. Sobre estos 11.900 millones vamos a aplicarle el porcentaje de la tasa nominal, no sobre estos 10.300 millones. Ahora, en la penúltima fila, que hace referencia al impuesto, y aquí lo hice con base en el 33%, esto hace referencia a la tasa nominal que para este efecto es de este porcentaje del 33%, que si la aplico a mi utilidad contable, me arroja un total, si aplico este 33% a los 10.300 millones, me dice, ah, no, usted lo que tiene que pagar son 3.399 millones. Pero si lo aplico sobre la utilidad fiscal, el monto a pagar es 3.927 millones, es decir, voy a pagar más por el tema de haberlo liquidado de la manera fiscal, voy a tener que pagar 528 millones de pesos de más que si lo hubiera hecho sobre la utilidad contable. Ahora, digamos que la última fila, denominada nuestra famosa tasa de tributación, habla que la tasa de tributación nominal es del 33%, es decir, es la tarifa que la norma me indica, que es la que yo debo aplicar, ¿ok? Entonces, sucede que cuando tomamos ese impuesto que es el efectivamente pagado, es decir, estos 3.927 millones, y lo comparamos con el resultado contable que es de 3.399 millones, encontramos que mi tasa de tributación fue la nominal del 33% para el año 2019, no fue la nominal, sino que fue el 38.1%, que es realmente lo que yo, bueno, realmente no, lo que efectivamente yo pagué de impuesto de renta. ¿Por qué? Porque mi utilidad fue 10.300 millones de pesos. Y si yo a esta utilidad, es decir, divido estos 3.927 entre estos 10.300 millones, me da que el resultado es 38.1%, que fue lo que yo efectivamente pagué de impuesto de renta. Entonces, es decir, tomar estos 3.927 millones y los divido entre estos 10.300 millones, si alguien tiene, bueno, si alguien tiene por ahí una calculadora, porfa, para hacer la operación, 3.927 dividido 10.300, eso nos debe dar los 38.1%. Y ese 38.1% es lo que se conoce como la tasa efectiva de tributación, que para nuestro ejemplo supera a la tasa nominal, que es la que está dictaminada por la ley, que es del 33% para el año gravable del 2019, la supera en 5,13%. ¿Ok? Entonces, dime. Sí, don. Ah, perfecto, bien. Listo. Entonces, así se calcula la tasa efectiva. Dividir lo que yo debo pagar desde la depuración fiscal sobre la utilidad contable. ¿Ok? Y eso me da lo que es la tasa de tributación, la tasa efectiva de tributación. ¿Listo? Entonces, esta diferencia entre tomar el 38.1, que fue el impuesto que yo realmente terminé pagando, menos esta tasa nominal, que es la dictaminada por ley, que es del 33%, esta diferencia es la que me estima cuánto yo he pagado de más por impuesto de renta. Y es por esta razón que generalmente
debemos tener más cuidado con la tasa efectiva que con la tasa nominal. ¿Por qué? Porque por disposiciones legales no siempre se termina tributando sobre la utilidad comercial, ya que, pues como lo vimos aquí en este ejemplo, hay muchos gastos que no son deducibles, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de cosas nos va a afectar y digamos que voy a terminar pagando una mayor tributación debido a qué? A que tengo gastos o que he incurrido en pagos que no son deducibles fiscalmente y eso me termina afectando. Y en este punto, sobre este 5,13 que estoy pagando de más sobre la tarifa, es en donde se centra inicialmente gran parte de la planeación tributaria. Es decir, tratar de, en primera instancia, nivelar lo que yo voy a pagar de tasa efectiva con la tasa nominal. ¿Y cómo lo puedo empezar a hacer? Pues evitando pagar sanciones, ¿sí? Eh, te- digamos que pidiendo las facturas legalmente sobre algún tipo de transacción, solamente comprometerme a tener gastos que tengan relación de causalidad con mi objeto social. Entonces, de esa manera empiezo yo como desde el área contable o desde el área tributaria de la organización, empezar a crear ese tipo de estrategias que están orientadas en primera instancia a disminuir este desfase que tengo entre la tasa efectiva y la tasa nominal. ¿Ok? Esa es la primera acción. Luego vienen otras acciones que van orientadas ya. Cuando he logrado estabilizar estas dos, entonces trato ahora sí de aprovechar el máximo de beneficios para empezar a bajar esta tasa nominal que va a bajar igual con la tasa efectiva. Voy a tratar de tenerlas a la par e ir disminuyéndolas, digamos que echando mano de esos beneficios tributarios que están en la ley. Por ejemplo, si uno empieza a mirar eh, montos o tasas efectivas tributarias que están pagando las empresas hoy en día, las grandes empresas están pagando una tasa efectiva tributaria del orden que oscila entre el 12 y el 16%, en comparación de una tasa nominal que debería ser del orden del 33%. Esto desafortunadamente lo están aprovechando son las grandes empresas que a nivel de nuestra torta empresarial solamente representan un 5%, máximo un 6% de esa torta empresarial. El resto, que son sobre todo pymes y microempresas, ellas no están haciendo uso de esos beneficios tributarios. ¿Ok? Entonces, hacia allá es que se tiene que volcar hoy en día esa planeación tributaria. Por otro lado, vimos cómo, y esto ya lo he mencionado en varias ocasiones, pero es que me causa curiosidad el tema de cómo la Andy salió a mostrarse como el gran héroe, a salvar la reforma tributaria, diciendo, sí, 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 tranquilos, mire, si el pueblo colombiano no quiere pagar más IVA, entonces nosotros como industriales, como empresarios, vamos a asumir una tarifa del 35%. No me baje eso al 30, déjemelo al 35%, pero no me quiten ningún beneficio ni descuento tributario. Entonces a ellos fácilmente le pueden subir la tarifa al 40% y no les va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque siguen haciendo una muy buena planeación tributaria en donde están pagando efectivamente un 15, un 12, un 13% de tasa efectiva tributaria. Dime, ¿alguien quiere participar? Es que hay un micrófono abierto. No me gusta hacer eso, pero hay ocasiones en que toca. Bueno, entonces, claro, claro, ese ejemplo sí, sí me hice entender a través de ese ejemplo o algo quedó por ahí en el tintero. Sí, Es, es señor, im- claro. Quedó claro. gracias. Sí, es importante tener claro esta diferencia. Bueno, en primera instancia, tener claro cómo se calcula esa tasa efectiva para poder ahí sí empezar a mirar hacia dónde vamos a tener que empezar a apuntar para poder disminuir
esa carga tributaria que estamos asumiendo dentro de la organización. Ahora, vamos a hablar de un punto bien importante y es los vehículos societarios y la sociedad. Y digamos que el término pues, puede que de pronto no sea el más claro, eso de vehículos societarios, pero digamos que en términos jurídicos así se conocen a esas otras agencias que yo tengo en otro país, sobre todo en paraísos fiscales. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí tenemos que hablar acerca de lo que es la correlación que existe entre vehículos societarios y la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad puede ser ese socio o ese accionista. ¿Listo? Entonces, ¿qué relación existe entre o cuál es la correlación? Digamos que en esta correlación de vehículos societarios analizamos lo que es la sociedad y ese accionista. Y ahí debemos tener en cuenta siempre que queramos desarrollar un proceso de planeación tributaria, ese tipo de actores, ese vehículo societario y la sociedad legalmente constituida en Colombia. Entonces, bajo ese aspecto, digamos que tal y como lo hemos explicado al comienzo de esta sesión, las sociedades y las personas naturales son contribuyentes sobre ese impuesto sobre la renta, es decir, somos sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Cuando una persona natural, bien sea nacional o extranjera, constituye un vehículo societario, llámese una SAS, llámese una sociedad anónima, una limitada o cualquier tipo de persona jurídica, pues básicamente está generando una nueva persona y por lo tanto un nuevo contribuyente para el impuesto sobre la renta. ¿Listo? Ahora, digamos que las personas que constituyen la sociedad tienden a obtener utilidades o unos dividendos, ¿sí? De ese vehículo societario, de esa SAS, de esa sociedad anónima, de esa sociedad limitada. Entonces, ellos obtienen unos dividendos, unas utilidades, fruto de haber invertido en la creación de ese tipo de sociedad. Y esto lleva a una situación especial, y es si la sociedad es un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y el accionista también lo es, entonces podría generarse un efecto de doble tributación. Y si eso llegase a pasar, ¿eso en qué afecta a la nación? Pues básicamente esto va a ¿cómo se dice? Desincentivar, perdón, la inversión en el país, ¿ok? O sea, si yo digo, no, pues qué bobada estoy haciendo, o sea, estoy creando empresa, estoy creando empleo, estoy moviendo la economía y me están castigando porque entonces pago como accionista y pago como sociedad, entonces se puede estar configurando esa doble tributación. Entonces, y eso, su efecto inmediato es ese desincentivo de la inversión y probablemente este tipo de vehículos societarios no se utilizarían. Es por eso que, digamos, las normas tributarias colombianas han detectado este tipo de situaciones, se han dado cuenta que han cometido este tipo de error en tiempos anteriores y hoy lo que hacen es que esas normas tributarias están diseñadas precisamente para prevenir la doble imposición, pero también tiene como objetivo el procurar la doble no imposición, es decir, que ninguno de los dos sujetos realicen un pago. Entonces, digamos que está muy orientado a no caer en el pecado de cobrarle dos veces impuesto a una misma figura, pero también está vigilante a que por no cobrarle doble vez, de pronto no le cobre. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, digamos que la evolución tributaria del país va orientada a esos dos frentes. Entonces, las normas están básicamente diseñadas para prevenir la doble imposición, pero también procurar evitar la doble no imposición, ¿ok? Porque se puede llegar a dar. Cuéntame. Ay, gracias, muchas gracias. Entonces, veamos esto con un ejercicio. Un ejemplo que de pronto nos puede dar más luces. Entonces, supongamos que usted es un accionista de una sociedad anónima. Entonces, aquí está usted como accionista de esta sociedad anónima, ¿sí? Y con el tiempo, usted decide formar
digamos que decide formar un nuevo negocio bajo la figura de una SAS, en donde usted va a ser el mayor accionista. ¿Listo? Esta SAS, digamos que desarrolla su objeto social durante un año y obtiene una utilidad de 200 millones de pesos. ¿Listo? Cuando usted como accionista de esta SAS deba presentar la declaración de renta, pues usted va a tener que declarar con una tarifa del 32% sobre estos 200 millones que tuvo. ¿Ok? Entonces usted va a pagar 64 millones de impuesto. Es decir, la utilidad neta a distribuir es sobre 136 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, bajo ese, digamos que ahí no ha pasado nada raro. Soy accionista de una sociedad anónima y al cabo del tiempo tuve plática para invertir en otra sociedad anónima simplificada y me generó una utilidad de 200 millones sobre la cual pagamos unos rendimientos de 64 millones y nos dio una utilidad por distribuir de 136 millones de pesos. Ahora bien, cuando usted obtenga ese ingreso como accionista de la sociedad anónima, entonces, cuando usted, digamos que aquí, traslade estos 136 millones para cuando tenga que declarar renta sobre la utilidad que le ha generado su inversión en esta sociedad anónima, si no existiese ninguna norma que permitiera obtener ese ingreso como no grabado, usted tendría que pagar impuesto sobre esos 136 millones con una tasa también del 32%, es decir, estaría pagando 43.520.000 pesos. ¿Ok? Eh, y en este caso, aquí se está configurando, en este ejemplo, se está configurando una doble imposición. ¿Por qué? Porque está pagando un impuesto como SAS y vuelve y paga otra vez impuesto como accionista de esta sociedad anónima. Es decir, usted está pagando un impuesto total de 107.520.000 pesos. ¿Ok? Cuando en realidad solamente debió haber pagado 64 millones de pesos. Entonces, por esta razón es que hay un artículo, el artículo 49 del Estatuto Tributario. Ese artículo básicamente dispone que cuando la utilidad haya estado sujeta a imposición en la sociedad que va a distribuir los dividendos, entonces ese receptor de los dividendos, en este caso usted como accionista en esta sociedad anónima, va a tratar esos 136 millones procedentes de esta utilidad por distribuir como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y eso lo permite el artículo 49 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Entonces, pues digamos que es un aspecto que hay que tener muy presente porque uno fácilmente en su carácter de legalidad o de no querer dar pie a investigación o no cometer algún acto de pronto que vaya en contra o por desconocimiento para evitar que, porque le dicen, no, es que aquí tuvo una utilidad, entonces cuando la lleve a la otra también va a tener que hacer el mismo pago. No, no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque ese artículo lo evita. ¿Por qué? Porque si no estaría configurándose una doble tributación y eso es algo que el Estado colombiano ha estado tratando de evitar desde hace muchos años que implementó esa figura. ¿Para qué? Para evitar que la inversión extranjera, sobre todo, se termine desviando o se termine yendo del país. ¿Ok? Ahora, continuando con este mismo Profe, ejemplo, dime. pero ahora, digamos que ya hay el impuesto al dividendo em, en cabeza de las personas naturales, pues sí se genera esa doble tributación. Sí, ahí hay que revisar bien esa figura porque en efecto se puede estar cometiendo esa doble tributación. Pero ese, digamos que es un caso que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la parte de los dividendos. Ahorita quedémonos con esta foto y miremoslo también desde otra perspectiva. Entonces, con este mismo ejemplo, veámoslo de la siguiente manera. Ese artículo 49 del Estatuto Tributario procura que, por ejemplo, si en la SAS, ¿sí? Tuvo un impuesto de, digamos que aquí tuvo una utilidad de 200 millones, ¿sí? Y tuvo un impuesto del 32% que le dio cero, entonces tuvo una utilidad por distribuir de 200 millones de pesos. Es decir,
usted recibió los 200 millones como utilidad y cuando esos 200 millones lleguen a esa sociedad anónima, lleguen a la sociedad anónima, ahí en ese punto, usted, esos 200 millones ya no tienen el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, ¿sí? Sino que en este punto se convierte en un ingreso ordinario y ese ingreso ordinario sí va a estar sometido a la tributación en esa sociedad anónima. Es decir, el objetivo, con ese artículo 49, el objetivo que se persigue es que se grave el impuesto en este vehículo societario o en el accionista de la sociedad anónima, ¿ok? En este caso, los 200 millones de pesos pierden la calidad de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional y se convierte en un ingreso ordinario debido a que su impuesto acá en este vehículo societario fue de 0 pesos. Ahora bien, digamos que dependiendo de las políticas públicas que el Estado quiera realizar, puede que con los beneficios que originen que en las SAS no se paguen impuestos, digamos, que de pronto no se paguen impuestos sobre la renta, eso se termine trasladando al accionista en la sociedad anónima, pero eso tiene que ser establecido por expresa disposición legal, es decir, el Congreso tiene que establecerlo. Eso no es una decisión que el contribuyente puede tomar por sí mismo o puede asumir que así debería ser. No, eso tiene que estar configurado dentro de la ley. ¿Ok? Ahora, generalidades de la planeación tributaria. Digamos que la planeación tributaria es poder determinar un modelo que permita optimizar la carga tributaria en la organización y prever en el tiempo cómo debe estar estructurado un modelo para poder ejecutar una inversión en cualquier tipo de negocio o cualquier actividad. La planeación tributaria, digamos que últimamente ha tenido la connotación o el carácter de ser ese insumo importante desde la perspectiva de impuestos para poder estructurar cualquier proyecto. Es por eso que es muy importante, casi que muy relevante, saber cada ítem que pueda llegar a tener incidencia en la planeación tributaria. ¿Y esto qué implica? Que yo voy a tener que, lo primero que tengo que conocer en la organización es su modelo de negocio. Si yo no conozco ese modelo de negocio, pues puede ser que de pronto puede ser el tributarista más experto, pero sin conocimiento del modelo de negocio va a tomar malas decisiones. ¿Ok? Entonces, digamos que existen, mm, digamos que existe varios tipos de planeación tributaria. Eh, Existe en el impuesto sobre la renta, digamos que hay varios tipos de planeación tributaria, pero las hemos unificado aquí en 4 grandes grupos que son: el primero, un diferimiento; el segundo grupo, todo lo que tiene que ver con prerrogativas y beneficios; el tercero, que habla acerca de la optimización de la tasa efectiva; y el cuarto, que habla acerca de operaciones transnacionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos inciden en la planeación tributaria sobre ese impuesto sobre la renta? Entonces, digamos que existen algunos elementos que inciden en la planeación tributaria más allá de las perspectivas técnicas tributarias. Entonces, en principio, el primero de esos elementos es el modelo de negocio, ¿sí? El modelo de negocio generalmente es establecido por los contribuyentes y es establecido por ese contribuyente, pero desde una óptica de economía y de negocios. Es muy raro que un empresario vaya a crear un modelo de negocio pensando en la parte tributaria desde sus inicios. Él arranca es primero por lo que él sabe, por el tipo de mercado, por cualquier otro factor, menos por la parte tributaria. Con la parte tributaria se mete después, ¿sí? A él lo que primero le interesa es empezar a ganar o a ocupar un nicho de mercado. Entonces, hacia esa parte es que se empieza a diagramar ese modelo de negocio. Y eso lo hace
desde un comienzo es empresario. ¿Listo? Es decir, ese componente tributario, digamos que puede ser observado o no desde el comienzo cuando se está configurando el negocio. Y en esos casos podría existir que haya una, ¿cómo se llamaría? Una ineficiencia desde la perspectiva fiscal, bien sea porque ese modelo de negocio que establece el contribuyente podría generar riesgos o porque por la modalidad de operación haya ineficiencias que no son previstas cuando se establece. ¿Ok? Entonces, ahí podemos caer en algunos riesgos, pero básicamente en un 85, casi un 90%, los empresarios crean su modelo de negocio con base en lo que él quiere, con base en las características de su negocio, con base en el tipo de mercado que quiere impregnar, y luego es que empieza a mirar la parte tributaria. El segundo aspecto es ese segundo aspecto que incide en la planeación tributaria, es el que se conoce como el adecuado cumplimiento. ¿Ok? Eh, y, esto, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese adecuado cumplimiento supone que como existen tantas normas, ¿sí?, que tienen como objetivo prevenir el abuso, prevenir la evasión y la elusión, entonces tenemos que observar adecuadamente esas normas con el propósito de que no tengamos efectos en el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el registro de los contratos de importación de tecnología ante la DIAN. Si no observáramos el adecuado registro de esos contratos en la DIAN, en el término que prevé la norma, que actualmente son 6 meses desde la suscripción de dicho contrato, cuando hagamos un pago al proveedor de ese contrato de importación de tecnología, ese gasto no va a ser deducible. ¿Y eso qué va a hacer? Nos va a aumentar nuestra tasa efectiva de tributación. ¿Ok? Entonces, es por esto que el cumplimiento se vuelve absolutamente relevante, ¿sí? Y el tercer aspecto que hay acá es lo que se conoce como operaciones internacionales. Ese es otro aspecto que incide en la planeación tributaria. Digamos que en el mundo tributario se ha entendido que cuando hay operaciones internacionales, sobre todo entre vinculados económicos, se está desarrollando una estrategia de planeación fiscal, aunque esto no siempre es cierto. ¿Por qué? Porque pues hay muchas compañías que con todo el tema de la globalización, pues la dinámica empresarial lleva a que una empresa tenga negocios con otra en otro país, y pues eso es perfectamente normal. Pero por lo general eso genera una alerta en la DIAN. Eso, y le indica a la DIAN que hay un tema, se está desarrollando una estrategia de planeación fiscal en esa figura. Entonces, eh, digamos que ese elemento tiene que observarse, y la planeación tiene que estar muy enfocada ¿a qué? A evitar que existan sobrecostos tributarios por ese tipo de operaciones que se realizan al nivel global. ¿Ok? De estas operaciones internacionales vamos a desarrollar unos ejercicios en donde vamos a ver cuál es el impacto que tiene el hecho de tener ese tipo de relaciones, de un vinculado nacional con otro vinculado internacional, y mirar qué papel juega la DIAN en ese tipo de operaciones. ¿Ok? El cuarto aspecto que incide en la planeación tributaria es el denominado grupo económico. Digamos que la existencia de grupos económicos, cuando tenemos la existencia de esos grupos económicos y ya tenemos un mayor número de contribuyentes del impuesto sobre la renta, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, digamos que las estrategias tienen que estar diseñadas para cumplir con una tasa efectiva de tributación macro. Y puede ser que en algunos casos una compañía multinacional establezca otra compañía en Colombia cuya tasa efectiva de tributación sea muy alta en comparación con otras compañías del mismo sector económico. Pero también puede suceder que cuando se ve el grupo en general, esa tasa efectiva de tributación no sea tan grande. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando establecemos un tipo de estrategia de planeación tributaria a nivel macro. Es ahí cuando se da ese tipo de situaciones. Es decir, tratar de desarrollar una actividad de planeación tributaria no es tan a la topa tolondra. O sea, yo primero debo cubrir el modelo de negocio, ¿ok? Yo debo entender cuál es
la estrategia que persigue mi empresa. ¿Cuál es el objeto social y cómo tengo diagramado mi negocio? ¿Ok? Yo casi siempre pongo como ejemplo de modelo de negocio lo que es el club de fútbol, el Envigado Fútbol Club. Ese, ese club profesional nunca ha sido campeón, ¿sí? Pero es de esos clubes que nunca desciende, ¿sí? Siempre se mantienen en la liga profesional, en la liga A, ¿ok? En donde están los grupos más grandes. Eh, ese tipo de equipos tiene su modelo de negocio es sacar jugadores, o sea, capacitar jugadores, entrenarlos y formarlos, ¿para qué? Para venderlos. Y eso es lo que le da vitrina a ese equipo. Usted nunca va a ver al Envigado Fútbol Club peleando una final. Si acaso lo ve metido entre los 8, ¿sí? Entre los 8 mejores equipos de Colombia. Y eso cuando le va muy bien, de resto casi nunca aparece ahí. Nunca lo ve peleando un título internacional, ¿sí? Porque pues si no está dentro de los 8, pues mucho menos va a clasificar a ese tipo de eventos. Pero es el equipo que más jugadores vende. Y los vende no solamente en el mercado nacional, sino que los vende en el mercado internacional. Es más, del Envigado Fútbol Club salió James. ¿Y qué hizo este equipo? El Envigado lo vendió directamente a Argentina. ¿Y Argentina qué hizo? Su modelo de negocio también es lo mismo. Los equipos argentinos, a excepción de Boca, de River, y qué pena que les esté hablando aquí de fútbol, sé que si no son todas, la gran mayoría son mujeres, pero digamos que es un ejemplo de la vida diaria, ¿sí? En el fútbol se crean esos modelos de negocio de esa manera. A mí no me interesa ser campeón, a mí no me interesa disputar títulos, a mí no me interesa irme a enfrentar con el Real Madrid o con el Barcelona, no me interesa eso. ¿Por qué? Porque mi modelo de negocio es producir jugadores, tener una vitrina en donde yo los pueda mostrar y con base en eso valorizarlos y ya con ese hecho de valorizarlos yo pueda recuperar la inversión que hice en el jugador y aparte tener una utilidad. ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos más claros que hay acerca de modelos de negocio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté, que mi actividad sea competir en un torneo nacional de fútbol, ¿sí? Pero lo que yo busco realmente es mostrar mis jugadores. ¿Para qué? Para venderlos y poder seguir desarrollando mi modelo de negocio. No, vuelvo y digo, no me interesa ganarme un título, no me interesa ser el equipo que más estrellas se gana en la historia del fútbol colombiano. Ese no es mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio es coger jugadores, buscarlos a nivel nacional, llevarlos a mi club, eh, formarlos. Y cuando digo formarlos, no solamente es formarlos como futbolistas, sino van y encuentran talentos que son muy buenos a nivel de fútbol, pero como personas dejan mucho que desear. De pronto no tienen, no han tenido acceso a educación, ¿sí? De pronto son personas que son muy burdas en su forma de hablar, que de pronto se expresan de mala manera. Entonces, lo que hace el club es ve el talento, ve el potencial de ese tipo de persona y comienza a trabajarlo, comienza a desarrollarlo, pero a la par empieza a darle otros aspectos que lo van a complementar como persona, ya no como futbolista, sino como persona. ¿Por qué? Porque es que él va a vender un futbolista y un futbolista es ante todo una persona que tiene una buena educación, que tiene unos modales, que se sabe expresar ante el público, aunque en muchas ocasiones veamos que muchos de esos jugadores son mal hablados, pero es porque hay clubes que su modelo de negocio es simplemente explotar la capacidad futbolística del jugador y no se esmeran en la capacidad de la persona como tal, que eso es un papel muy importante al momento de negociar. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, muchos de los jugadores colombianos llegan al exterior y ¿qué es lo que pasa? Se meten en escándalos. O pregúntele a un Cardona, y vuelvo y les digo, les pido muchas disculpas por hablar de fútbol, pero es que es el ejemplo que se me vino a la cabeza en estos momentos. Cuando uno escucha temas de un Cardona, de un Wilmar Barrios, de este otro jugador también del Boca,
se me olvidó, que le pegaba a la esposa, los otros contrataron unas prostitutas y las cogieron a golpes, que estas viejas sí fueron inteligentes y fueron y les metieron tremenda demanda. ¿Y qué les tocó a estos tipos? Ir a taparlas con mucha más plata. ¿Por qué? Porque el escándalo reputacional era más fuerte que lo que les iba a implicar a ellos desprenderse de esa suma de dinero. Entonces, el Envigado Fútbol Club hace eso, hace busca el talento, lo perfecciona, pero además lo llena con esos otros aspectos que son fundamentales para una persona y tiene un buen producto. Ese buen producto ya pulido, un producto muy bien trabajado, y qué pena hablar de una persona como producto, pero digamos que aquí estamos hablando del futbolista como tal. Ese producto es el que es digno de exportar y ese es el que llevan y ese es el modelo de negocio que ha logrado desarrollar el Envigado Fútbol Club. Y reitero, es un equipo que usted nunca lo ve, que está tendiendo a descender, que, o sea, lo ve, uno diría, es un equipo mediocre porque siempre está ahí en la mitad, ¿sí? Ni está en la parte de arriba, ni está en los que va a descender, sino ahí, en la mitad. Y así se comporta, como quien dice, con ese nadadito de perro, ahí se mantiene. Y eso le sirve a él específicamente para sacar esto adelante. Ya con ese modelo de negocio, ¿a qué se dedica? A darle un adecuado cumplimiento a lo que él quiere explotar, que es la cantera de jugadores. ¿Para qué? Para venderlos de una manera para ponerla a esos jugadores, sobre todo en mercados internacionales. ¿Por qué en mercados internacionales? Porque nuestra moneda está tan devaluada que no se han dado cuenta que si los venden a nivel internacional, les van a pagar en dólares y esos dólares acá fácilmente se duplica el precio. Entonces, convertir esos valores eh, en dólares, en moneda local, es el mejor negocio que pueden estar haciendo este tipo de eh, empresas, porque a la larga un club deportivo es una empresa que de pronto tiene otro tipo de matices. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio tiene otras características. Pero eso es lo que pasa hoy en día. Entonces, y no solamente, digamos que usted empieza a ver que los negocios se van transformando. Por ejemplo, Rappi. Rappi arrancó con su tema de domicilios, ¿sí? Y le empezó a ir tan bien que empezó a recibir inyección de capital extranjero para potenciarse. ¿Y cómo se potenció? Incursionando en el mercado financiero. Se alió con Davivienda, sacó su propia tarjeta de crédito con unas características innovadoras y que son buenas para el cliente. Entonces, ¿innovadoras en qué sentido? En que le dicen a usted, mire, esta tarjeta es totalmente digital, entonces usted puede hacer transacciones por internet sin ningún dolor, ¿sí? Segundo, ese tipo de tarjeta de crédito que, bueno, tienen las dos, tanto débito como crédito, pero con la tarjeta de crédito, usted, toda compra que hagan, le van a devolver el 1% de la compra. Y usted dice, miércoles, ¿y esta vaina qué? ¿Y de esto tan buenos y dan tanto? Y a eso súmele que no tiene cuota de manejo. Entonces, esa es la tarjeta de crédito ideal, ¿sí? Me reconoce un 1% que si bien es cierto, puede que no sea mucho, pero ¿qué otra se lo da? ¿Va a darse una Visa o una Master le da ese tipo de beneficios? Ninguna. ¿Y eso qué le permitió? Ampliarse y amplió su modelo de negocio. Entonces ya su modelo de negocio no es simplemente distribuir comida utilizando o distribuir productos utilizando personal como, ¿cómo es que le llaman ellos? Bueno, rapitenderos, ¿sí? Sino que su modelo de negocio va más allá. ¿Por qué? Porque esos rapitenderos no hacen parte de su nómina, él no tiene que pagarles ni seguridad social ni nada de eso, simplemente es un contrato que hizo con ese tipo de personas que se encarga de distribuirle esos bienes que las personas estamos comprando vía plataforma tecnológica. ¿Y qué le permitió eso? Trascender a otro tipo de negocio. Ya su modelo de negocio se está transformando, porque ya no es solamente la idea inicial que tuvo eh, para arrancar, sino que ahora tuvo la posibilidad de incursionar en otro tipo de negocios mucho más ventajosos, como lo es el sector financiero, con un aliado que sabe que es hacer ese tipo de transacciones como lo es la vivienda. Entonces, mire lo importante que es tener perfectamente claro
el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a trazar el mapa de ruta de aquí en adelante de qué va a ser mi empresa y cuál va a ser el futuro de esa organización. Entonces, en la medida en que yo tenga perfectamente claro este modelo de negocio, que cumpla con mis debidas obligaciones, que si en algún caso tengo operaciones internacionales, cómo las puedo desarrollar sin tener que levantar sospechas ante la DIAN, ¿sí? Y que me vayan a ir a visitar y ese tipo de cosas, porque pues la visita de la DIAN a la larga a uno no le debería dar miedo, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que mandan a los auditores tributarios más fuertes para que lo cojan a usted y le den 3 vueltas y le digan, no, usted sí la está embarrando, entonces tiene una sanción. Y pues digamos que ahí existen mecanismos para apelar ese tipo de sanciones, pero digamos que es un procedimiento más largo y desgastante. Entonces usted va a tener que incurrir en contratar abogados y específicamente y especializados en tributaria para que lo logren sacar de ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, pues esa era la temática que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé qué inquietudes puedan tener, qué dudas surgen al respecto. No, profe, ninguna. Ok, bien. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, pues nada, recuerden que este fin de semana es la entrega de actividades y entre el sábado y el domingo se desarrolla el examen. Yo el sábado en la mañana les envío un correíto confirmándoles que el examen ya está disponible. Siempre me preguntan, ¿y para cuándo, a qué horas está disponible? Pues yo por lo general lo programo tipo 9 de la mañana y va a estar disponible hasta las 23:59 del día domingo. ¿Ok? Cuéntame, Karen. Es que mirando la actividad, ahí dice como los grupos están, o sea, como que los grupos, usted, pues según lo que entendí, usted puso como en un Excel los grupos de, ahí, la conformación de los grupos para los talleres. Y pues Sí, trabajando dime. con Juliana, entonces no sé. Bueno, espérame y miramos de una vez. Profe, yo también Dime. tengo una pregunta sobre eso, qué pena. Lo que pasa Dale, es dale. que yo no había venido, no había podido ingresar las 2 clases anteriores, entonces yo no tengo grupo para exposición, entonces no sé. Ok, perdón, estaba mirando. ¿Hasblady? Sí, señor. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces déjame ya reviso. Voy a entrar primero a la actividad evaluativa para mirar el componente de esa actividad, ¿listo? Vale, profe, gracias. Profe, una Dime, pregunta dime. pequeña. ¿No hay la posibilidad, por lo menos, que la entrega del taller se extienda hasta el lunes? No, y eso fue lo primero que dije yo cuando estaba haciendo la Sí, ya presentación de sé. la estructura del Aprendí con curso. preguntar. No, está bien, es válido, pero no puedo. Perdona. Bueno, sí, esta actividad la pueden desarrollar en pareja, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque este video es supremamente largo. Estos son como 2 horas y media de pura carreta tributaria, ¿ok? Es buena carreta, pero digamos que son 2 horas y media. Entonces, esta actividad, creo que yo la había hecho desde el comienzo, la pueden desarrollar en pareja si quieren. Si no tiene pareja o la quiere hacer, no se preocupe, no hay ningún problema por eso, pero como para que se puedan distribuir el trabajo. ¿Listo? Y lo otro que era, dime, Que usted no había creado los grupos, o había una exposición que creo que puse por ahí, a ver, donde ya es había que creado los grupos. sí, hay otra que es la actividad de la unidad 2 que es unas exposiciones. Entonces voy a mirar acá los grupos
para poderles confirmar. Yo apenas primera vez voy entrando a la sala y bueno, estoy aquí como que activándolo. Pero sí escuché algo por ahí de los grupos que había conformado. Lo que pasa es que pues ahí como la actividad dice, este taller lo puede realizar en parejas y la conformación de esos grupos se encuentra en un archivo adjunto a la actividad. En Eso, la eso actividad también 1, está ahí. Sí, señor. Una actividad. este taller se puede realizar miércoles, sí. Pero, bueno, nunca hicimos eso, ¿no? Espérenme a ver, ¿por qué? No, profe, tú dijiste que nos podíamos organizar las Como parejas quisieran, ¿no? Sí, Sí. señor. Perfecto. Ay, gracias. Sí, Así le que, enviamos unos correos los que ya teníamos las parejas conformadas y ya nos dio un tema. perfecto. Espérenme porque estoy tratando de abrir ese Excel en donde tengo las parejas. Pero vuelvo y digo, o sea, si hay personas que no tienen pareja o no quieren hacer el trabajo en pareja, no hay ningún inconveniente. Esto es simplemente una opción que les doy para que el trabajo no les quede tan pesado y puedan más bien sí desarrollar una muy buena actividad, ¿ok? Ese es el propósito de que lo hagan en pareja, pero no es una condicionante. Si alguien lo quiere hacer de manera individual, lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿listo? Profe, y esos mismos, o sea, digamos, yo le mandé un correo Sí, y pues con la misma persona voy a trabajar esta primera actividad y también la segunda. perfecto. Sí, no hay ningún inconveniente por eso. Dios, se me perdió ese archivo. Espérenme que... Sí, es que precisamente, digamos que me han llegado como muy pocos que me han informado acerca de esa, de esas parejas. Entonces, pero aquí lo tengo. Entonces, ¿y han podido avanzar con el video? Sí, profe, pues, por lo menos hoy vi una hora casi. Ok. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha parecido? Sí, tiene cosas muy puntuales y muy como de pensar mucho. Chévere. Sí, ese es el propósito, ¿no? Tratar de analizar esas propuestas y qué tan descabelladas son, ¿no? Porque pues muchas son muy aterrizadas, en muchos aspectos critican fuertemente el sistema tributario nuestro y básicamente la crítica va orientada es a que el sistema tributario nuestro se basa es en reformas tributarias, ¿sí? Entonces, ¿qué reforma tributaria trae el próximo gobierno? ¿Qué van a hacer? Eso es básicamente hacia lo que van orientados. Entonces, frente a el tema de parejas, pues digamos que aquí solamente tengo la pareja de Karen y Juliana, tengo la pareja de Julie y Lisette, y tengo el trío de Jamie, Julie y Ginari. Pues el resto no me ha dado, no ha socializado esos nombres. Y es importante, digamos que si bien es cierto, no es tan importante para la primera actividad, sí es importante para la exposición, ¿ok? ¿Por qué? Porque la exposición tiene unos temitas que son fuertes. Entonces, pues digamos que en aras de eso, digamos que sí es importante que me socialicen eso lo antes posible, porque yo necesito tener perfectamente claro qué tema es el que va a exponer cada grupo. Si se dan cuenta, hay varios temas que no están asignados: inventario de beneficios e incentivos, evasión y elusión, ventajas y desventajas que trajo la ley de crecimiento y sus cambios más importantes, generalidades sobre el impuesto de la renta, tasa de tributación versus tasa efectiva de tributación versus tasa nominal, que fue algo que medio explicamos hoy. Entonces, pues hay todavía personas que faltan para que porfa traten de organizar el grupo y
poderme socializar esos nombres. Bueno, yo por ahorita no tengo pareja, no tengo grupo ahorita todavía. Lisette, ¿quién estaba hablando? Perdón. Yo tampoco tengo pareja. María. No, pues yo tampoco, entonces no sé. Bueno, pues Hasblady, te presento a Marta Milce. Ajá. Ajá. Pues digamos que por ahí se pueden, vía chat, se pueden socializar datos de contacto para que puedan definir si pueden trabajar las dos, si quieren trabajar las dos, y de esta manera pues ya queda organizada la pareja. Bueno, Sería listo. una. Sí, yo creo que es importante el tema, vuelvo y digo, no es que no se pueda trabajar de forma individual, pero les va a facilitar más la vida si lo hacen en pareja. ¿Por qué? Porque pueden distribuir el trabajo, ¿ok? Listo. Listo, profe. Listo, entonces si van a quedar conformadas como pareja, porfa me mandan un correíto diciéndome para yo saber que esta actividad la van a hacer en pareja y la exposición van a ser ustedes dos, ¿listo? Listo, profe. ¿Y el tema su merced no lo da? Sí, yo se los comparto en el correo electrónico, ¿listo? Listo. Listo, profe, vale. Bueno, Ana María, cuéntame. Ajá, ok. Bueno, no sé, faltaría una pareja. Ya se quedó Marta, no sé, Marta se va a quedar con quién. Pues Marta creo que va a hacerlo con Hasblady. Tengo a Alba Liliana. Sí, Hasblady, pues escríbame. Ok, Alba, entonces, Alba ¿te Liliana. gustaría trabajar Marta, con ya Ana? te voy a escribir. Vale. Qué pena hacer las parejas por este lado, pero entonces no sé si Alba con Ana. No sé, ¿les parece? Alba, ¿me envías tu número, por favor? Bueno, ya lo envío al chat. Qué bien, chévere. No se les olvide mandarme vía correo que van a quedar ustedes dos trabajando para ahí sobre ese mismo correo les respondo y les asigno el tema de la segunda actividad, ¿ok? ¿Quién más no tiene pareja? Ana, ¿quieres comentar algo? No, ya. O sea, ok. me preocupaba lo de la cuestión de la exposición. Y bueno, el taller también, pues, no sé, tampoco tengo pareja, pero como te digo, se puede ser individual. O si alguien está interesado en hacerlo conmigo, pues buenísimo. Sí, si lo puedes hacer directamente con Alba, pues sería muy chévere, Bueno, pero si no, pues también lo puedes presentar de forma individual. Ustedes dos, pues cuadren ahí a ver cómo lo manejan y me cuentan, no hay inconveniente por sí. eso. Ya aquí, pues, me cuadro con Alba y ahí podremos ver cómo Exacto, hacemos qué chévere. Ok, profesor. Listo, Ana. Bueno, entonces, pues si no es más, los dejo libres. Muchas gracias por la asistencia, gracias por la participación. Y tengan presente entonces lo del examen. Yo les confirmo vía correo electrónico el sábado en la mañana que el examen ya está habilitado. ¿Listo? Vale. Listo, profe, muchas gracias. No, a Gracias, ustedes. Cuídense mucho. Listo, profe. Que tenga buenas noches. Gracias, profe. Lo mismo para ustedes. Que estén bien.